Y le dije, mira, Dios, le dije, si es cierto que existís, ayúdame a salir de esto. ¿No hubo? Vicios. Vicios. Sí. Claro que sí. Sí. Nos íbamos a la esquina de la colonia con una guitarra, así a cantar bolero, ahí les dábamos serenata a las bichas de la colonia. Bueno, en mi niñez yo soy de una familia disfuncional, ¿verdad? Ahí estoy, porque eran nuestras fans. La Anita Rivera era la hija del presidente Rivera, porque yo amo el rock and roll. Anuncia en el periódico: esta noche en la Catedral del Rock, el monseñor del rock, Luis López. Ahí me quedo. Bienvenidos a una entrega más del Lado B con Bruj. Ese programa donde de cada ícono de nuestro país, esas personas que hacen a nuestro país positivamente sonar allá en el mundo y aquí localmente, nosotros platicamos sobre su vida, su lado humano, ¿verdad? Quiero antes saludar a Romeo Enríquez y a René Jr., quienes han estado pendientes de nuestro programa y nos han comentado nuestros episodios anteriores. Así que muchas gracias, pendientes también, y a todos los que están viendo semana a semana Lado B con Bruj. En algún momento de la historia del rock salvadoreño ocurrió que las bandas comenzaron a mezclar géneros, a hacer combinaciones musicales, a adaptarse y evolucionar para mantenerse en la escena musical. Entre ellos hubo un personaje que se mantuvo firme en el rock and roll de las buenas épocas de la música salvadoreña. Un hombre que no pecó, casi un santo, conocido como el Ruco Rock. Bienvenido a la Catedral del Podcast, a Monseñor del Rock, Luis López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien. Qué gusto verte. Gusto de estar contigo aquí, pues gracias por la invitación y pues vamos a desarrollar lo que ha sido mi vida dentro del rock and roll, específicamente dentro de la música, ¿verdad? En El Salvador, pues, y en la región centroamericana y más allá, pues, por el norte y Suramérica. Y mira, te dicen Ruco, pues el Ruco Rock, pero yo te veo a vos súper joven vos. Sí, fíjate que esto del Ruco tiene un porqué. Ajá. Y precisamente aquí dice, yo soy Ruco Rock, ¿verdad? Aquí está la camiseta. Aquí está, yo soy Ruco Rock. Ajá. Ajá. Entonces, ¿por qué? Hasta con el escudo allá de El Salvador. Ya el escudo ya modificado. Ya nos van a preguntar que dónde las venden, así que después me das el dato para ponerlo en pantalla, ¿verdad? Pues sí. Entonces, resulta de que tengo la oportunidad de poner un negocio en los Planes de Renderos en el año 2000. Y, ¿cómo le pongo? Entonces yo lo que iba a interpretar precisamente era la música para aquella gente de la época, de la música de oro, de la época de oro. Y en esa época estaban los hippies. Uh-huh. Y los hippies le decían a los papás, a los viejos, los rucos. Ajá. O sea que ruco por mi ruco, decían, era mi papá. Mi viejo. Mi ruca, mi mamá, ¿verdad? Ya. Entonces yo pensando en ellos, es que le puse el Ruco Rock a ese negocio. Y cuando ese negocio se cierra, pues me queda el nombre del Ruco Rock. Ya te consagró más todavía, porque tú has tenido una trayectoria desde mucho antes del 2000 que me estás diciendo, del Ruco Rock. Ya vamos a ir incursionando ahí. Fuiste el único que no pecó en hacer fusión de ese rock and roll con otros géneros, ¿verdad? De ahí viene lo de Monseñor, pero además porque hubo el famoso Malibú, yo lo conocí allá por la Universidad Nacional, y el dueño te invitaba a cantar a lo que llamaban la Catedral del Rock. Así fue, ¿verdad? Y entonces eso devino, contanos un poco en lo del... Sí, me invita el dueño de Malibú, porque ahí tocaba el grupo Fuga. Fuga, yo lo vi a Fuga. A mí me encantaba irlos a oír. Sí. Y ahí estaba, pues precisamente tocaba Gerardo Cibrián, el baterista, y con Gerardo habíamos trabajado bastante tiempo juntos. Y entonces cada vez que yo llegaba, hey viejo, me decía, vení, cantá.
Ay, yo feliz me levantaba y me le subía a cantar con ellos, pero un día el dueño me dijo, mira, ¿y por qué no hacemos un espacio contigo? Empieza Fuga, luego tú y cierra Fuga. Y así fue como decidí ir ya fuiste llegando lugar, pero semana ya, a semana. Pero ya con contrato. Ajá, o sea, ya fue así ya una chamba. Y entonces el dueño del lugar anuncia en el periódico, esta noche en la Catedral del Rock, el Monseñor del Rock, Luis López. Ahí me quedó. Y era Monseñor porque además en la catedral, pero además no te habías mantenido purista, santo, inmaculado, solamente en la música, me imagino. ¿verdad? Más que todo en el rock and roll. ¿verdad? Más que todo en el rock and roll. O sea, tú no quisiste contarnos un poco de esa fusión que se fue dando en el transcurso de los tiempos, de ese rock tropical incluso que había, ¿verdad? No solo aquí, pues yo viví un tiempo en Chile y me acuerdo que estaba, ¿cómo se llamaba ese apellido? Fuentes, y había otro que era el que también tocaban rock and roll en los 60, el Huracán del Caribe, y habían varios de esos así, ¿verdad? Y aquí en la zona también me imagino. No, y es que se dio en todo el mundo. Pero pues, vos no quisiste. Mira, cuando viene Woodstock en el 69 e incursiona un grupo diferente con ritmos tropicales y rock and roll, que fue Santana, ¿verdad? Sí. Que tuvo un impacto terrible. Carlos Santana, sí. Entonces eso como que movió a los grupos nacionales a incursionar también en esa área. Yo creo que es parte de la evolución que había, porque también Fernando Arbex, que era el del grupo los ¿cómo se llamaban estos? Los Mitos. Los Mitos. Viene y forma Barrabás, después también ya que era con congas y música Eso tropical. ya años 60 finales, quizás. A principios de los 60. De los 70. Ajá. Sí. Ajá, por eso te digo. Y entonces finales. todos, bueno, hasta mis compañeros de los Supersónicos forman un grupo que se llamó Sagitario, que también iba en esa línea. Luego sí. Nace Fiebre Amarilla, nace el grupo Hierro. Bueno, sale un montón de grupos ya fusionándose con la música tropical. Pero yo no me quise meter en esa fusión porque yo amo el rock and roll. Y para mí es más, para mí fue un shock ese cambio generacional, pues porque para mí el rock and roll era lo máximo y para mí el rock and roll iba a existir de por vida, ¿verdad? Y yo he seguido siendo su representante también desde ese tiempo, sin haber cambiado ni incursionado nunca. Nada, mantuviste ese estilo. En esa parte, sí, así es. Uh-huh. Sí, porque en esos 60 teníamos el boom de los Beatles, Rolling Stones. Claro. Empieza el cabello largo, pero todavía no era el rock ese ya posterior de los peludos, sino que pelo largo para los Beatles era no el pelito bien cortito como era antes, sino que así con el estilo casco, ¿verdad? No, y al final también de los 70 ellos ya después evoluciona, sí, claro. Ya la barba, el pelo, pero es que mira, hay dos cuestiones bien importantes. Que el rock no se llamó rock. En un principio se llamaba rock and roll. Uh-huh. Rock and roll, sí. Así es como nació como rock and roll. Ese era el género, sí. ¿Verdad? Original. Y del rock and roll es que se empiezan a desprender, ¿verdad? El rock subterráneo, el rock metálico, el rock y empiezan el rock fusión. Empiezan a ver las diferentes manifestaciones del rock and roll con diferentes representantes de esos géneros, ¿vea? Y hasta ahora pues ha seguido evolucionando. Está el rock de los rockers, ¿verdad? Uh-huh. Que ya es otra cosa, pues, ¿verdad? Uh-huh. Siempre dentro de la línea del rock, pero ya no es el rock and roll. Yendo un poco a los inicios, contame un poco de esas tardes de radioteatro, que estaba ese personaje Tito Carías, ahí en la ISU. Contame un poco de esos momentos, porque era casi como lo que unía a la juventud por medio de la radio. ¿En qué consistían esos encuentros? Mira, lo que pasa es que aquí hubieron varios personajes que apoyaron
esa línea, llamemos musical, que se llamaba rock and roll en los principios de los años 60. Al principio nos venía de México, nos venía de Estados Unidos también, pero lo que más se difundía era la música, eran los covers de los grupos mexicanos como los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans, bueno, una serie de grupos que hacían sus versiones al español, y eso es lo que se empieza a meter aquí en el país. Y las radios empiezan a transmitir todo eso. Y así es como nosotros también entramos dentro de esa corriente, ¿verdad? Con los Supersónicos. Los Supersónicos era tu grupo, lo había formado tú. Sí, así es. No lo había formado yo, no. pero yo pertenecía a ese grupo. Y eras el vocalista líder. Era el líder vocalista, sí, así es. Es más, el grupo se identificó con mi voz, ¿verdad? Sí. Es que mira, en ese tiempo cada grupo, aunque interpretar un cover, le daban su propio género, su propia salsa, personalidad, sí, ¿verdad? Por ejemplo, los Vikings, ¿verdad? Ellos eran música italiana más que todo, pero la adaptaban ellos y le hacían su propia personalidad. Los Intocables igual, pues, ¿verdad? Agarraban música inglesa y ¿qué pasaba? Que las radios, y precisamente Tito Carías tenía un programa que se llamaba el Club de los Disc Jockeys en la YSU, y él ponía toda esta música y nos empieza a promocionar a todos los grupos nacionales con nuestras grabaciones, porque se abre también para nosotros la oportunidad de grabar, ¿verdad? Uh-huh. Y así es como, pues, también sale la radio, como dice, radioteatro, bueno, y un montón de radios haciendo, promocionando todo esto. ¿Llegaban ahí una vez por semana o cómo era en vivo? Porque todo esto era en vivo. No, en vivo. Ajá. Tito tenía su programa uh-huh. en la YSU. El Club de los Disc Jockeys se llamaba. Ajá. Pero había una radio, un teatro, ¿cómo se llamaba este? El Salón Azul y Plata. Ajá. Que era un teatrito chiquitito que le cabían como 30 gentes. Sí. Y allí hacía los mano a mano musical. Los empezó haciendo con los primeros grupos que surgieron aquí, que fueron los Super Twisters, los Satélites del Twist y los Holy Boys. Uh-huh. Y ellos hacían los mano a mano. ¿Que eran como duelos musicales o qué? No tanto duelos, sino que tocaba una canción uno, el otro, pero no había evaluación ni nada de eso. Era irlos oyendo y eso duraba la tarde. Y lo transmitían y llegaba público. Ajá. Y así fue como se empieza a difundir esto, a tal manera que después el Salón Azul y Plata ya no dio abasto y Tito Carías pasa a hacer estos mano a mano en el Cine Deluxe, que era el radioteatro de la YSU. De la YSU, sí. Pero era ya cine un teatro cine, si me acuerdo también de verlo. Ahí se llenaba aquello. Bueno, y es como se populariza los grupos nacionales, porque ahí íbamos todos ya, los iniciadores y los que habíamos nacido después, ¿verdad? Y así es como se forma el gran boom musical, ¿verdad? Y la música nacional empieza a ser pedida por toda la audiencia. O sea, en esa época El Salvador era un referente del rock and roll en Centroamérica. Aquí hubo hasta casas disqueras. O sea, aquí se grababa, se producía. Aquí, sí, así es. Estaba Dicesa, estaba Indica. Bueno, Indica era de Costa Rica, sí, pero el otro aquí se llamaba una tortuguita, tenía un logo, un sello. Este era sí, Bonnie Disco. Bonnie Disco, ¿verdad? O sea, fue una época muy productiva para sí, y allí también estaba Tito Carías y Willy Maldonado, que uh-huh. también eran precursores de esto, y Willy empezó a grabar también a grupos nacionales. Él ya como productor. Ya sí. Como productor. ¿Alguna anécdota que hayas tenido con Willy Maldonado? Bueno, mira, hay algo bien chistoso. Con Willy, cuando él vino de Guatemala, uh-huh. yo fui de sus primeros amigos, porque ahí en el Cine Deluxe precisamente nos oyó a los Supersónicos
nosotros usábamos una caja de eco y cuando cuando terminamos, se me acercó y me dice, mira, ¿y con qué logras ese efecto? Ya le dije, ¿no? Y ahí nos hicimos amigos. Y me dijo, mira, yo voy a producir, me dijo. ¿Y en qué consistía la caja de eco? Era que se la ponía la voz y daba un eco. Y te hacía un eco, un efecto. Eco. O lo daba más rápido, según cómo se regulara. Y o sea, que le impactó, después él lo usaba en los... y tú tenías esa caja, ese avance tecnológico, esa cajita. ¿Cómo la habías conseguido? De México la habíamos comprado allá en México. Ajá. Entonces, porque nosotros ganamos un festival centroamericano y el premio era un viaje a México. Y en donde grabamos con RCA Víctor. Allá en México. Un larga duración. Un long play. El disco, bueno, solo para... era muchos sabrán, pero otros quizás no. Este formato de disco era el long play. Es el long play, porque habían otros más chiquitos donde se sacaba una canción en el lado A y otra en el lado B, y era la canción que hacía, la que destacaba de todo el disco. Esa era la idea. Aquí eran 6 canciones. Lo voy a sacar con cuidado, porque estas son joyas, ¿verdad? 6 canciones de cada lado, ¿verdad? Dicesa, aquí está, mira, y tenés varios ahí, ¿cuántos discos grabaste en total? Mira, yo grabé con los Supersónicos, grabamos 2 LPs, aquí está uno de ellos. Ojo, esto era muy importante guardarlos después en su funda original, en su bolsita, o ahora, a veces venían de papel. Porque es viejo. Sí, pero mira qué logo más chico. El primer LP que grabamos con los Supersónicos. Sí, y este logo, ¿te acordás quién te lo hizo? Ahí en Dicesa. Ellos lo hacían. Mira, aquí tiene una, te dejaron una dedicatoria, mira. No lo voy a leer en voz alta porque está... No, para Luis con mucho cariño, dice. Pero vaya, a no le habían guardado la bolsita. Sí, es que como esas bolsitas eran... Lo usual eran de este color, ¿verdad? Sí. El color negro. El color rojo era ya algo bien exótico, ¿verdad? Esta foto. Ahí estoy. Porque eran nuestras fans. La Anita Rivera era la hija del presidente Rivera. Ana Elizabeth Rivera. Ahí estábamos. San Salvador, 10 de enero de 1965, de Julio Rivera. Sí. Era fan tuya. Ahí estábamos en Casa Presidencial porque Julio nos llevaba a que tocáramos ahí en la... Julio, el presidente del país. Sí. Un militar, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, que andaba en una moto. Harley. Era bien chévere el viejo ese. Sí. Y ella era la hija. Es la hija. Entonces, guapos todos. Ahora, este era un saco plateado. O sea, un poco como el que tenés ahí, pero ese blanco, el de allá. Como de la ME. ¿De qué? Es que mira, los Supersónicos nos distinguimos siempre porque nos gustaba ponernos trajes llamativos y siempre andábamos con nuestros trajes. Y el presidente entonces los mandaba así, vengan aquí a la casa que a mi hija les gusta. Hablaba por teléfono y decía, los espero el sábado en Casa Presidencial. Y llegaban más jóvenes también. Era una recepción. Buena fiesta. ¿Y les pagaban? Claro. Sí. Y no le cobrábamos, sino que él nos mandaba un cheque después. Después de haber tocado. Qué tiempo, ¿verdad? Qué tiempo. No. Pues, ahora, estábamos entonces en que nos quedamos en Willy Maldonado, en que se habían ido a grabar porque ganaron un certamen. ¿Ese fue el que ganaron en la feria? No. ¿O era otro? No. Que me habías contado también algo. Este fue otro que era a nivel centroamericano. Ya. Nosotros la final la tuvimos con un grupo de Nicaragua que se llamaba los Music Masters. Y allí ganamos ese premio para irnos porque ese festival lo hicieron como 3 veces, centroamericano. Aquí en El Salvador se hacían las eliminatorias y en cada país, y ya los que ganaban iban a representar a su país. Ya. Ahora, yo lo que me estoy imaginando, que tú desde, ¿qué edad? 16 años más o menos, ya tenías mucha fama. 16 años comencé. Rock and roll, ahí veíamos con una hija de un presidente del momento. Sí, así que los llamaba para amenizar las fiestas. 16, 17, 18 años, vos tenías un pegue increíble.
me imagino, ahí, con la juventud, con las Claro, chicas. claro. Y es que mira, con el grupo Los Supersónicos fue un grupo que éramos un grupo bien especial. Ajá. Éramos bien, teníamos la música, le dábamos nuestro propio carácter también, ¿verdad? Y éramos popularísimos en esa época. Entonces nosotros andábamos en todas las fiestas patronales que vos te podés imaginar, hasta el pueblito más grande, hasta el más chiquito, ahí andábamos. Aquí andábamos en andábamos en la colonia Escalón y andábamos allá en Lourdes también y andábamos. Y entonces hacían eso todo el tiempo, porque andarse moviendo, Es que preparando el de eso repertorio. vivíamos. Ajá. Nosotros todas las semanas teníamos 2, 3 toques. Y tocaban así en colegios, En colegios, en fiestas patronales, en la calle, en todos lados, en el gimnasio, en la Feria Internacional. O sea, también viajábamos a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, a Honduras, y éramos bien populares en todos esos lados. Uh-huh. Porque como tú dijiste al principio, éramos referentes centroamericanos de El Salvador. Y esto empezó para ti, el canto empezó, ¿en qué momento? O sea, siendo algo que te gustaba hacer, cantabas en la casa, era en la iglesia, ¿cómo era? No. Que muchos vienen de las iglesias, Sí, de los así coros, pero en tu caso no. No, fíjate que yo me recuerdo a los 5 años en una mecedora con una radio, escuchando la radio, toda la música que estaba. Y yo me podía todas las canciones de la radio. Yo cantaba a la par de la radio la música que salía. Música de Pedro Infante, música de esa época. Pues. Bien chiquitito, o sea, 5 años. 5 años. Y te aprendías las letras, claro. la memoria, y cuando salían las entonabas bueno, igual. Ya cuando salió la música de la Sonora Matancera, yo me las podía todas. Cuando sale la música de los mosaicos famosos, aquellos de la Vilo, yo me los podía de pe a pa. En las fiestas, cuando yo estaba bailando con las bichas, yo les estaba cantando a la par de la música que estábamos bailando. O sea, fue algo que fue naciendo en ti y que prácticamente has hecho toda tu vida. Ya lo traía. Sí. Y cuando tuve la primera oportunidad de incursionar en una agrupación, lo hice, pues, ¿verdad? ¿Ya lo traías o lo viste en tu casa? Porque tu papá, ¿qué hacía? Por ejemplo, ¿era músico? No, mi papá era maestro. ¿Verdad? Era profesor. Sí. No, yo no tenía ningún referente artístico en mi familia. Contame un poco de tu niñez. Bueno, en mi niñez yo soy de una familia disfuncional, ¿verdad? Disfuncional, ¿por qué? Porque mi papá y mi mamá nunca hicieron hogar, pues, ¿verdad? Uh-huh. Eran maestros los dos y ahí se conocieron, ahí salí yo. Y entonces yo nunca viví con ellos porque ella muere cuando yo tenía 5 años. Muy chiquitito. Se fue tu mamá. Y me quedo viviendo con unas primas de ella, con unas tías. Y mi papá, él estaba joven y era maestro, era delegado escolar, andaba. Entonces él andaba en su mundo. Ajá. Él no tomaba, no fumaba, pero mujeriaba. Ajá. O sea, no tuvo mucho contacto contigo porque andaba muy joven en sus cosas. Ajá. Me lleva a vivir con mi abuelo, pero es lo mismo, pues, entonces yo nunca tuve un clic con él, al contrario, él me miraba a veces como un estorbo para él, ¿verdad? Sí. Así es que ahí es donde yo decido irme, porque yo viví un tiempo con él y me fui. Pues, pero espérame, muere tu mamá y tu papá, que andaba pues todavía muy joven en sus cosas, te deja con su papá, o sea, con tu abuelito. Mi abuelo. Por eso, tu abuelo, ajá, que era el papá de él. Ok, y ahí muere mi abuelo. Muere también tu abuelo. Y me voy a vivir a la casa de un hermano de él, ajá, con su esposa, que también era maestra. Ajá. Y entonces esta señora me quería. Es más, ella me decía, decime mamá, nunca le pude decir mamá. Mi tía Merceditas. Ajá. Y muere también al rato. Espérame, muere también ella. O sea, en poco tiempo tú, de niño, la muerte te estuvo ahí. Sí, acechando. A mis seres queridos me los tenía marcados. Me los quitaba, pues. Sí. Entonces yo crecí con ese
con ese trauma, pues, ¿verdad? Ujú. De que yo no tenía un hogar, pues yo no tenía un lugar fijo, pues, ¿verdad? Y no que yo andaba para acá, para allá. Y para colmo, cuando veía a mi papá era maestro, él era un genio matemático, Ajá. era filósofo. Entonces él cuando quería que yo fuera igual que él, y yo no servía para eso. A mí la música me La gustaba. música, nada de lo de tu papá. Entonces eso como que lo traumaba a él y me maltrataba. Y así es como yo pues busco mi camino, me regreso a donde mis tías, a donde él me había ido a recoger para llevarme de mi abuelo cuando yo era chiquito, Ujú. ya yo con 12, 13 años. Y ahí es donde yo pues al irme a donde mis tías se me da la oportunidad de conocer amigos que estaban formando una agrupación. Ujú. Y como a mí me gustaba cantar, ellos sabían que yo cantaba, pues porque nos íbamos a la esquina de la colonia con una guitarra a cantar Pero boleros. guitarra, de boleros, de guitarra acústica. Sí, a cantar boleros, ahí les dábamos serenata a las bichas de la colonia. Y bueno, éramos populares. Estamos hablando que ahí tenías que unos 10, 12 años. No, ya como unos 12, 13 años. Sí, ya estabas de 12. Ajá. Y entonces, ahí es donde yo tengo la oportunidad. Unos amigos habían mandado a traer unas guitarras eléctricas y querían que les enseñáramos. Y mi amigo, el que tocaba la guitarra, les empezó a enseñar, pero no les enseñaba así como enseñan los maestros normalmente, sino que les empieza a enseñar con canciones de Ajá. 3 términos, ¿verdad? La Plaga, Popotitos, que eran canciones de do, fa, solo, no, do, re, no, o sea, y ya. La Plaga era y Popotitos unos himnos de Ajá. rock and roll, ¿verdad? Y entonces aquellos se entusiasman y dicen, formemos un grupo. Ajá. Pues sí, si estamos tocando ya las canciones. Y así es como necesitaba un cantante y aquel con el que tocábamos en la esquina. en la esquina me lleva ahí A de Luis, dijo. entrada, que de ahí. Ahora, siendo un niño de 12 años, un preadolescente, podríamos no, decir ya ahora. ahí ya tenía un poquito Un poquito más, más, ¿verdad? pero Porque 14, ya ¿cuánto? ponerle 14, 15 Vaya, pero años. tu papá seguía queriendo que vos fueras un Como un ya buen no, alumno. Pero como yo ya no vivía con él, para mí él ya lo había yo. ¿Y con quien vivías te permitía estar? Sí. ¿Con quién vivías ya en un Con momento? mis tías. Con tus tías otra vez. Ajá. Ajá. Y mis tías eran más abiertas, pues, ¿verdad? Te permitían entonces Sí. hacer tu... Y así es como yo canto. ingreso al grupo que le pusimos los Fire Fingers, Fire Fingers. los dedos de fuego. Ajá. por la guitarra. Ajá. Y allí, pues, pero con este grupo tuvimos poco tiempo porque Ujú. no teníamos equipo, pues las guitarritas que habían mandado a pedir eran una Silverton de las más Básicas. básicas, ¿va? y unos amplificadorcitos así que no. Entonces no podíamos expresarnos como queríamos y allí es donde decidimos mejor y no pudimos comprar equipo, entonces decidimos terminar y allí es donde los supersónicos que habían nacido en la misma época de los Firefingers me llaman para que me vaya a cantar. O sea, ya empiezan a hacer su fichaje contigo. Ujú. Te llaman de uno a otro. Ajá. Eso en otras partes del mundo se estaba dando también. Allá en Londres tenían Claro. a los Rolling Stones, no eran los que desde el principio, sino que uno era el Ajá, guitarrista de aquí, de los sí. Faces y de aquí y allá, ¿verdad? Así es la historia. Y aquí se daba lo mismo, entonces. Sí, así es. Pero oíme, yo tengo aquí en mis anotaciones que tú a los 12 años te escapaste con un vecino a Guatemala. O sea, te le escapaste a las tías. No, No. ahí todavía estaba con mi papá. Ajá. ¿Y cómo fue eso de que a los 12 años? Allí fue donde yo decidí irme donde mis tías después. O sea, una especie de emancipación a los 12 años. Es que Pero ¿y fíjate, cómo fue que te fuiste así a Guatemala? ¿Agarraste tus cosas Sí. y te fuiste? es que fíjate que enfrente de la casa donde yo vivía había un chero mío, un amigo, que también había tenido problemas con los papás. ¿verdad? Ujú. Y entonces había una terraza así que tenían las casas ahí, yo en la terraza. ¿Qué te pasó? No, hombre, le dije, he tenido problemas aquí con mi papá. Yo también, me dijo, vámonos a Guatemala. Él ya había ido. Aquel ya estaba más corrido que yo. Ajá. Vámonos, pues. Y nos hemos ido prácticamente
En la terminal tomamos el bus para Santana, de Santana tomamos el que va para la frontera, en la frontera la pasamos así, Por abajo. por abajo, por el río. Mojado. Sí. Mojado a Guatemala. Y ya llegamos al otro lado y allá pedimos ride y nos llevaron hasta Asunción Mita y de ahí hasta que llegamos a Guatemala. Ajá. ¿Y qué hicieron dos niños, adolescentes? Bueno, ahí empiezan las aventuras ya fuertes, ¿verdad? Y bueno, ¿y a dónde vamos a dormir? Pues porque llegamos de noche. Y se fue a meter a un salón cervecero donde había muchachas. Y ya fue a hablar con la dueña. Y al rato, aquí vamos a dormir. Nos dieron donde dormir allá arriba en un ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Donde habían camas viejas, ¿sí? ¿Verdad? Así como una bodega o como un ático. Ático, algo así. Pues allí dormimos. Y al día siguiente me dice, mírame, vamos a ver, ya habló él con las muchachas, ¿verdad? Mírame, nosotros vamos a hacer la limpieza, me dijo, nos van a dar 10 len cada una. 10 len. Así dicen los 10 centavos. 10 centavitos. Y así fuimos a comprar cintas a una venta a una fábrica y andábamos con nuestro rollo de cintas vendiéndolas. Cintas de zapatos. De zapatos. Y allí fue que los 2 días llega la mamá de aquel. ¿verdad? Lo encontró. Ajá. La mamá del vecino. Ajá. Y nos metió en la policía y nos tenían en donde están los motoristas, los que tienen infracciones de tránsito y todo eso. Es que ahí nos metió para que no nos fuéramos a escapar, porque la idea de nosotros era irnos para México. De ahí. O sea, ustedes hubieran seguido, pero hasta ahí llegó tu escapada, tu aventura. Sí. Entonces, regresar de Guatemala y tu papá. ¿Qué pasó con él? Yo con miedo con mi tata. Ajá. Porque era un ogro y él me daba. Sí. Pero me recibió bien, fíjate, quizás sintió la falta de él. Ajá. Y como arrepentido y todo. Me trató bien una semana, pero la semana otra vez. Ya estaba igual. Volví a lo mismo. Es que ahí fue donde yo decidí irme. Uh-huh. Ahí volvés con las tías, entonces. Sí. Bueno, y entonces ahí viene ya, como me estabas contando, el que como rockero ya empezaste a ganar dinero. Claro. O sea, muy tempranamente. Es que mira, con los supersónicos ya la cosa era más profesional, ensayábamos todos los días, teníamos contratos a cada fiestas en todos lados, nos empezamos a ser bien populares y el dinero también. ¿Y qué hacías con todo ese dinero a tus cortos 14, 15 años? Me compraba ropa, zapatos, ahí andaba. O sea, andabas, voy a sacar otra vez la foto aquí, al grito de la moda. Claro. Y eso te lo financiabas tú mismo con tu canto y con tu show. Claro. Pero seguías viviendo con las tías. En ese tiempo sí. Y ellas no te cobraban por la comida ni por el techo, ¿no? No, ni yo les daba nada, mano. O sea, ese dinero era solo para tu casa. Era para mi gusto, ¿verdad? Ajá. Y mira, y teniendo, puedo entender, un joven que había tenido este hogar disfuncional, que se escapó con un papá que quería que tú hicieras otra cosa y te obligaba de manera muy rígida, no hubo vicios que se te cruzaran en el camino. ¿No hubo? Vicios. Vicios. Sí. Claro que sí. El primero fue el tabaco. Fumaste muy, muy joven. Luego los traguitos, para agarrar valor, para sentirse. ¿Salías a bailar con trago y a cantar? Sí, pues sí, eso se trataba, pues, vea. Ajá. Y allí a mediados de los 60 aparece la marihuana por ahí, también. También fumaste pues marihuana. Sí, los Beatles lo hacían y por qué no lo íbamos a hacer nosotros. ¿Y eso se sabía? ¿Cómo sabías tú que los Beatles o los... no, porque ya nosotros, aquí ya empezó a venir ya venía toda esa corriente y toda la... ¿Pero dónde leías? La revista. John Lennon fumaba marihuana. Las revistas. Ahí salía. Las revistas como... sí, porque redes no habían. Revistas como
Rolling Stone, todas esas revistas ya venían aquí, pues. O sea, que tú a una temprana edad empezaste a consumir entonces alcohol, marihuana, ¿otras Sí. drogas? Mira, no, hasta, o sea, Aquí hay agua, si quieres. mientras estuvimos con los supersónicos, llegamos hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando los supersónicos cerramos nuestro ciclo en 1970, porque yo me casé, ¿verdad? Y ya dejé la música, porque teníamos problemas de personalidad también. Ajá. Habíamos tenido 5 años juntos, habíamos logrado un éxito rápido. Y entonces cada quien empezó a sacar su propio ego, y Ujú. todo. Entonces Se ya, pelearon. entonces decidimos terminar el grupo. Ahí es donde aquellos pasan a formar a Sagitario a principios de los 70, ¿verdad? Ujú. Y yo formo un grupo que se llamaba La Banda Gracias, pero siempre con mi visión, ¿verdad? O sea, no siguiendo la línea que aquellos habían seguido. Sino que te mantuviste en el rock and roll. Ajá. Ese podría haber sido la primera tentación de cambiar de estilo y vos dijiste, no, sigo No, con esto. así es. Y ahí estabas recién casado tú ya. Sí, pero ¿qué pasa? Que mientras aquellos triunfaban, yo fracasaba, porque ya en esa época ya no era la música que estaba de moda, ya no era lo que sonaba, ya era otra cosa. ¿Y cómo asimilaste ese fracaso a tan temprana edad, habiendo tenido tanto éxito por más de 5 años? Pues sí me dolió, ¿verdad? Sí. Claro. Y ahí te ayudaban el alcohol y la marihuana. Mira, yo fui de aquellos tipos que yo a todo me metí en algo y ya hasta tocar fondo. Pues, yo no tenía límites, ¿verdad? Cuando me caso, pues también con mi primera esposa tenemos problemas por mi alcoholismo, más que todo porque a mí me encantaba trasnochar, irme con los cheros, a chupar con las chicas, ¿verdad? Y amanecer allá en el mar, ¿verdad? Y llegar y al día siguiente a la casa y los hijos, pues así, abandonados hasta cierto punto. ¿Ya tenías hijos? ¿Cuántos hijos? Con este matrimonio duramos 20 años, más de 20 años. Ajá. Tuvimos 3 hijos. 3 hijos. Pero yo siento que fue como que estaba siguiendo el patrón que yo había tenido con mi papá, fíjate, de irresponsable, pues, porque mi papá era irresponsable. Sí. Entonces, ahí fue donde fracasó la cosa con este primer fracaso matrimonial que yo tuve, ¿verdad? Me voy de la casa. Dije yo, bueno, ya soy libre nuevamente. Me voy con unos amigos a vivir con unos amigos ahí. Y ahí conocí la cocaína. La que le empecé inhalando me gustó, ¿verdad? Y la terminé fumando crack, ¿verdad? Y ahí sí toqué fondo. Pero yo seguía trabajando como solista, pues, ¿verdad? Como músico, pero ¿en qué consistió ese tocar fondo? ¿Qué es lo que te recordás que fue el peor momento que tú llegaste a eso que decís fondo? O sea, en ese momento, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Pasa que especialmente el vicio de la cocaína es algo que te volvés adicto y es una compulsión por querer más y querer estar todo el tiempo en lo mismo y una gran paranoia, ¿verdad? Entonces decido yo, pues, más bien yo quería salirme de eso. Sí. Pero no podía. No podía. Hasta que un día dije yo, no, tuve un trauma, yo sentía que el corazón se me iba a parar una noche, que no podía, porque yo todos los días, a toda hora. Consumías. Ajá. Entonces, sentí que mi vida estaba yendo al fracaso. Me sentía vacío, ¿verdad? Me sentía
con mis cheros, pues también ya hasta con ellos tenía problemas, ya no era lo mismo como al principio, porque cuando uno anda en el vicio, si vos tenés para el consumo, sos bien recibido, pero ya no tenés, y como yo ya ni trabajaba, porque ya me había tirado a la calle. En eso consistió entonces el que tú decís toqué fondo, o sea, que ya no trabajabas. No, andaba todo sucio. ¿Anduviste en las calles? No, en la calle directamente no, pero sí estaba tirada. Sí. Y como ya no había que tú les dieras a tus amigos, entre comillas, entonces también ya desprecios, te despreciaron. Ajá. Rechazo. Ajá. Y ahí es donde aparece mi nueva esposa. Uh-huh. La conozco. Y ella, pero yo allí, en esos momentos, yo decía, mañana ya no lo voy a hacer. Y nada. Perdóname, pero me pica la garganta. No hay problema, allá hay agua, si querés. Y cuando llega un momento en que dije yo, me acordé de Dios. Y le dije, mira, Dios, le dije, era un irreverente. Si es cierto que existirle, ayúdame a salir de esto. Pero ya había una convicción mía, pues a pedirle a Dios que me ayudara. Claro. Es porque yo quería salir, Sí. no me quería quedar ahí. Uh-huh. Y Dios me respondió, porque en esos días conocí a mi actual esposa. En esos días la conociste. Y esta mujer me ayudó me presionó para que yo pudiera salir de eso. Es más, me dijo, vámonos aquí, deja tu chero, y vámonos. Te fue a sacar literal. Y nos fuimos allá a Comalapa, ya tenía un terreno. Allá nos fuimos. Allá fui a desintoxicarme prácticamente, ¿verdad? Ella fue la que ¿cómo se llama ella? Tuli. Tuli fue la que te sacó, pero te la mandó Dios. Claro, por supuesto, porque fíjate que fue una lucha de más o menos un año, en el que al final, pues, fue rota esa cadena. Hasta este día, nunca en mi vida. No ha vuelto a consumir. Eso fue hace más de 20 años. Ajá. ¿Verdad? Entonces, y allí, pues, tuvimos la oportunidad de formar el Ruco Rock, después de estando ahí juntos, porque ella empezó a ser como mi manager, ella me conseguía trabajo en Casa de Piedra, en el arriba en los planes. En el 225, en el no sé dónde, aquí que allá. Y allá andábamos. Hasta que un día, pues, tuvimos la oportunidad de poner ese negocio. Ella me promovía en la prensa, en la radio, en todo, en todos los periódicos. Y entonces, me abrían, me daban apertura. Se me está quedando una anécdota. Ajá, sí. Del año 68. Sí, eso ya volviendo atrás en el tiempo, pero contámela porque eso sucedió en la Feria Internacional. Fue en 1969, algo así, 68. Ajá. ¿Cómo fue? Había un festival en la Feria Internacional de los grupos salvadoreños. Y a la final llegábamos el mejor, el más popular y la mejor canción. El más popular lo ganamos nosotros de entrada, ¿verdad? Porque la gente votaba por nosotros, pero así masivamente. Eso, o sea, ahí no tuvieron ningún tipo de... No. Pero después para el mejor grupo y el otro grupo también, y para la mejor canción había un jurado. Y el jurado, yo no sé, yo aducía que nosotros éramos los mejores. Y el jurado quizás quisieron repartir el premio, no sé, yo no sé. Y resulta de que le dan el premio, anuncian, Raúl Monterrosa, nuestro tecladista, tenía el trofeo que ya nos habían dado de los más populares. Y la final fuimos con Los Intocables. Y el jurado dice, bueno, y el mejor grupo, Los Intocables. Mira, yo sentí como que me dieron una patada en el cerebro.
Le digo a Raúl, dame ese trofeo, dame esa babosada. Le dije. No, me decía, ¿cómo no? Le dije, dámelo. Y lo arrebaté, lo tiré al suelo, ¡pah! Le metí una patada y mira, ahí se armó Troya, mano. Toda, porque estaba llena esa Y eso lo feria. hiciste enfrente de todo el mundo. Sí, estaba lleno aquello. Y la gente, unos a favor de nosotros, otros en contra. Pero bueno, mira, y me fueron a encerrar a un camerino porque a ver qué me hubieran hecho. Para que te calmaras un poco. Sí. Bravo, porque tú aducías que era el mejor, pero eran sí, los más nos populares. Quitaron No, o sea, más populares, yo no sé. O sea, mira, es más definido que lo mejor, vaya, pero no te ganaste el premio. El no, grupo y mira, yo lo veo así, era la época de la protesta, pues. Y yo siento que es una forma de protestar muy juvenil. Sí. Porque ahora con el tiempo digo yo, no hubiera hecho eso, porque fíjate que después en la radio femenina y en un montón de periódicos y todo, se armó la controversia de que si estaba bien lo que yo había hecho o no. Ajá. Y aquellos teléfonos sonaban, sí, que es un patán, el otro, no, que está bueno. 3 días pasó la radio femenina. O sea, te hiciste más popular todavía. Olvídate. Si allí fue... Ahora, en el momento que le diste esa patada, no pensaste que estabas haciendo un acto de marketing. No. Pero bueno, ese es parte, y es que te lo cuento porque eso me lo pregunta todo el mundo. Se recuerdan, situación. mira, cuando te acordás, mira, yo me acuerdo de vos en la Feria Internacional cuando hiciste esto. Cuando le diste la patada al trofeo. Y el trofeo ahí quedó roto. A saber que sí. No lo tenés. Tenés otros, porque aquí nos has traído algunos de los tuyos. Ah, sí, hombre, aquí pero estos ya son más actuales, vea. Este me lo dio la radio EXA. Ajá. La EXA. Aquí hay otro, ¿eh? Hay varios aquí. Hay tenés un montón. Tengo este disco. Ese disco de ahí me llama. Me lo dio Dicesa, nos lo dio por... ¿Este qué es? Disco de plata, dice. Mira, así le llaman, pero realmente aquí no hay discos de plata. ¿Ve? Aquí esa es una matriz. Ajá. De la las matriz con las que hacían. Con las que hacían. Pesa vos esto. Entonces ese me lo dieron por las ventas que ya yo como solista, ¿verdad? Por el disco, porque yo grabé como solista, quiero ver, 80, 81, 82. Este es uno de solista. Ese es el número 2. El número 2. El 1 no lo trajiste. No, fíjate que los otros no los tengo, hombre. El que tenía es el otro, este es el primero, este es el del 81 y aquel es el 2. Tengo también en mis apuntes que hiciste música cristiana. Sí. ¿Pero siempre cambiaste otro estilo o siempre en rock and roll? No, siempre rock and rollando. ¿Cómo es un rock and roll cristiano? ¿Cómo es un rock and roll cristiano? Cantame una... Tocando. No, el ritmo es el mismo, pero claro. ¿Y la letra? No, la letra es para el Señor, pues vea, no es una... Por eso, pero si es por ejemplo, la música de Popotitos. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. No, aquí era mi amor entero es de Dios Todopoderoso. No, pero es que yo no agarré canciones de rock and roll cambiándoles la letra, sino que ya eran canciones cristianas. Pues, ajá, pero con ritmo de rock and roll. Cántame un pedacito, quiero ver. ¿No te acordás? Bueno, mira, quiero ver cuál. Es que mira, yo prácticamente hice una que decía, gracias Señor por darme tu amor, por enseñarme un camino mejor. Y ahí va. Siempre con el ritmo roncarrolero. Ajá, sí. Y la otra que ella también, ¿cómo que se llama esta? Bueno, hay tantas. Mucho del rock and roll lo hiciste cristiano. ¿Seguiste haciéndolo hasta el día de hoy o eso lo dejaste en pausa? No, tengo grabados 3 CDs, ¿verdad? Con música cristiana y covers también cristianos de música cristiana que van con ritmo que no son así, sino que llevan el beat, ¿verdad? Ya el beat más fuerte. Sí. Contame un poco, Luis, de tu relación con tus 3 hijos. ¿Tuviste 3 hijos y tuviste más después o tuviste solo? No,
con tu primer matrimonio? 3 hijos, sí. 3 hijos. ¿Y cuál es tu relación? No, ¿Cómo es? una muy buena relación. Muy buena relación. Ellos, pues, nunca me reprocharon nada, ¿verdad? Ajá. Ellos sabían, ellos oían que los pleitos que habían cada vez que yo llegaba el día siguiente. Ujú. Entonces, como que para ellos hasta quizá fue un alivio, ¿verdad? Porque ya era demasiado el pleito y todo Sí. aquello, sí. Sí. Y cuando tú te fuiste a la casa, ¿estaban chiquitos y después se siguieron viendo? O sea, esa relación de adultos, no, decir que mira, buena, pero... ellos, ponele, estaban preadolescentes, Ajá. adolescentes, sí. Y sí, siempre nos comunicamos, nos vemos. Es más, como yo cuando llego a reconocer a Cristo, yo les pedí perdón, ¿verdad? Ujú. ¿Fuiste con cada uno a hablar? Sí. Ujú. Y aún a mi ex esposa le pedí perdón. ¿Y te también. perdonaron ellos? Claro, Sí, claro, todo. claro. Bueno, tenemos una buena relación. ¿Con tu ex esposa también? Sí, así Ah, es. qué bien. Así es que no hay reproches ni nada. Ujú. Hasta cuando yo le dije, mira, perdóname, le dije, va, por no haber sido el esposo que vos esperabas, pues, va. No, me dijo, no hay nada que perdonarme. Todo está perdonado. ¿Sabes? Eso se aprecia porque ya tenés una buena relación con quien antes por... Con quien antes guerreábamos. Pues sí, ¿no? Y era una vida tuya de mucha turbulencia. Como tú Sí. dijiste, quizás estabas repitiendo un patrón o quizás estabas, no sé, sacándote ese dolor de niño, tanta pérdida, Sí, así tanta es. muerte Traumas, cercana. Traumas, ¿verdad? traumas, Ajá. porque Ahora, la música también te sirvió para canalizar. claro, por supuesto. No, la música ha sido para mí mi refugio, pues. ¿Verdad? Ahora, de salud te has mantenido bien, pero tengo por aquí que has tenido 2 infartos. Un infarto. tuve. Uno, ¿no? Uno. Sí. Pues se equivocó ahí el guionista. Tenía 2, pero bueno. O ya. quizá es que Me acabo de ganar una cerveza. No, es que en el periódico Ajá. salió que te había tenido 2 infartos. Pero es solo uno. Qué bueno, qué bueno. Fue solo uno. Pero fíjate que, gracias a Dios, pues, vea, tuve una buena atención médica. Ujú. Me hicieron un cateterismo, me pusieron unos stents y pues cuando yo estaba en el hospital yo le decía al Señor, vea, yo platico con él. Mira, le dije, no me quiero morir todavía, tengo que servirte, le decía, porque yo trabajo mucho en la obra Ujú. a través de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ujú. Y pues aquí estoy. Es más, yo le pedía cuando estaba en los eventos así, le cantaba una alabanza, dame un nuevo corazón, Señor. Y yo le decía, dame un nuevo corazón, porque yo no quería, porque yo sé que cuando uno ha tenido una afección en el corazón, no es raro que te repita o que caigas en una crisis, ¿verdad? Ujú. Después. Y entonces yo decía, dame un nuevo corazón. Y fíjate que una vez en una de mis revisiones anuales, ¿verdad? en una electrocardiograma, me dice la doctora que me lo hizo, mírame si usted tuvo un infarto, sí, pero mira aquí en el electrocardiograma no le aparece nada. Y es como la hoja de vida del Sí, corazón. y no salía reflejado ahí. Nada. O sea, te dio un nuevo corazón. Entonces, y eso fue lo que yo le dije a ella. Sí. Y, ¿Sabe por qué? Le dije. ajá, Porque Dios me dio un nuevo corazón. Solo se sonrió. ¿Verdad? ajá. Sí, le dije. Y después de eso no volviste a tener otra afección. No, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Vaya, mira. Amén. Mira, Dios en mi vida se ha manifestado increíblemente. Increíblemente. Ha sido mi sostén después de eso. Como te digo, me libró del alcoholismo.
Y sin que yo sufriera por esas cosas, pues no, que de repente me quitó las ganas y punto. Y te dio una nueva compañera de vida que está contigo Claro, hasta ahora. que con la que trabajamos juntos. Sacaste parte de tu carrera adelante. En la obra de Dios, ¿verdad? Trabajamos juntos en la obra de Dios. Allí en la fraternidad somos servidores, ¿verdad? Al 100%. Y con ella, pues, ella conoció a Cristo por medio mío. Porque ella no me creía al principio, porque yo era un maltratador, ¿verdad? Yo era un hombre. Los mismos traumas, pues, ¿verdad? Que uno tiene. Sí. Y cuando yo le conté que había recibido a Cristo, no me creía. ¿Y qué hizo que te creyera? Fíjate que sucedió algo bien importante. Cuando teníamos el Ruco Rock en mis borracheras y en el gran joelengue que tenía pegadito así, vivía un abogado con su familia y siempre me pedía que por favor le bajara el volumen a la música, que querían dormir. Y yo le gritaba en el micrófono que si quieren váyanse de aquí, si aquí es un sitio turístico y blan, y más volumen le daba. Éramos enemigos. Me miraban cuando salían, me miraban así. Ajá. Y recuerdo que hubo un evento de la fraternidad ahí en los planes. Iban a fundar un capítulo de mujeres. Entonces le dije, vámonos, y no quería ir. No, yo qué voy a hacer ahí, medio. Vamos, hombre, le decía, vamos. Yo no sé, al final la convencí y fue. Y así, con la cara así toda, que no quería ni ver a la gente, pero bueno. Y me habían invitado a cantar una alabanza ahí. Y entonces, me acuerdo que yo ya tenía el micrófono, ya iba a cantar, cuando veo que allá al fondo estaban los vecinos. El abogado, bravo. Y yo había ido a un Sahel de los que hace la fraternidad, y ahí me habían dicho, más bien Dios me había revelado que yo tenía que perdonar, pedir perdón y perdonarme yo también. Uh-huh. Y ahí estaba, me pone la oportunidad del Señor enfrente. Y yo a cantar, y cuando los veo, ay, dije yo, allá están aquellos. Hay que pedir de perdón. Ay, dije yo, bueno, pero y empecé a llorar. Y canté la alabanza. Cuando terminé, me dirigí a donde ellos estaban. Lo abracé al hombre y le pedí perdón. Mira, ha sido uno de los momentos más maravillosos que yo tenía. ¿Él te perdonó entonces? Pedir perdón. Sí, me dijo, no, hombre, me dijo, vos perdoname a mí. Después nos hicimos amigos, pero fíjate que uno cree que pedir perdón es de cobardes y no, hombre, es de valientes porque cuesta. Cuesta a alguien que es ofendido y le va a decir perdoname, no es fácil. Entonces, ahí es donde actúa Dios en favor de mi esposa. Uh-huh. Porque ella cuando ve ese acto de humildad de parte mía en público, porque yo era un engreído, un arrogante, sí, y ve ese acto de humildad. Ahí fue donde ahí es donde ella, pues sí, dijo, este ha cambiado. Ahí es donde ella también se queda sirviendo en ese capítulo. Uh-huh. y hasta ahora, pues vea. Siguen así. Pues qué interesante, porque si has tenido algo, como decías hace un rato, pudiste, aparte de pedirle el perdón a los que habías hecho un daño, también te perdonaste a ti mismo por algo que en realidad no habías decidido tú ser culpable, ¿verdad? Así es, porque yo... Con una vida tan dura, Luis, o sea... Yo me perdoné porque yo cabal, uno en sus mismos traumas, uno se siente culpable. Sí. Yo me sentía culpable, pucha, que a mi tata me trataba mal porque yo no le hacía caso, pues esto me sucedía porque yo aquí... Ajá. Pero todas esas culpas, llega un momento en que te perdonás vos mismo, pues, porque como dicen, ¿cómo vas a dar algo que no tenés? Y si yo no me siento perdonado, ¿cómo voy a perdonar a otros? A los demás. Uh-huh. Entonces, y ahí Dios me regaló esas tres cosas. Además de que en ese Sahel, yo todavía llegué fumando marihuana. Y ahí me reveló Dios que yo tenía que dejar la marihuana. Y ese día, cuando regresé de ese Sahel, me deshice de la marihuana y nunca más hasta este momento. Hace 20 años.
Te felicito, te admiro y yo creo que con esto que nos has contado también ha sido enseñanza para muchos. Tus hijos tienen no solo al Monseñor del Rock, sino que a un gran hombre, a un gran padre, porque ha sido un tipo que se venció a sí mismo y se sacó adelante. De plano que te felicito. Gracias. Con la ayuda de Dios, el que venció fue él. Pero tú has hecho tu trabajo también. Porque él venció a la muerte. Bueno, tenía por aquí que te fuiste un tiempo también de El Salvador. Sí. Sí. Eso ¿Y fue, qué pasó en esa incursión? Fue en los, quiero ver, 80s, en los 80s, 84, por ahí. Ajá. ¿Dónde te fuiste? Me fui para Miami. Allá viví un año. ¿Querías hacer carrera allá? Quería yo. ¿Y qué pasó? Allá no era Luis López yo. No. Allá aprendí a valorar a mi país. Me di cuenta que yo, aquí, en esta tierra donde Dios puso a mis tatas para que yo naciera y donde yo nací y me he desarrollado, es donde yo tenía que estar. Si yo me hubiera quedado por allá, a ver qué hubiera pasado y si hubiera triunfado por allá, man. Quizás no hubiera conocido a Cristo, ni hubiera conocido a mi esposa. ¿Verdad? Y El Salvador tiene a su Ruco Rock hasta el día de hoy. Inmaculado el Monseñor del Rock. Si es, ni hubiera conocido la fraternidad de hombres de negocios. Hemos aprendido mucho en esta plática, Luis. Gracias por haberlo compartido. Mi admiración total, pero no nos estamos despidiendo, porque antes de irnos, aquí hacemos algo que se llama tiro al plato. No sé si has oído de eso. Si no, te explico rápido de qué se trata. Explícame. Mira, estoy haciendo aquí espacio porque yo voy a poner este aparatito para que te marque el ritmo y no te me durmas en la respuesta, sino que sea así bien rapidito. Yo te voy a hacer una pregunta o un comentario y me respondes rápidamente lo que te brote del alma, ¿verdad? Sin pensar mucho en la respuesta. Okay. Entonces esto lo que hago aquí es poner para que el ritmo sea un poquito más rápido y no nos durmamos. ¿Estamos listos? Tiro al plato con el Monseñor del Rock, Luis López. Vamos pues. En un viaje psicodélico, esto es fantasía, ¿verdad? En un viaje psicodélico estás componiendo una canción con Mick Jagger y decidís persuadirlo de que la temática debe ser salvadoreña. ¿Cómo sería esa canción? Ajá. Autóctona. ¿Pero cómo? ¿Qué llevaría? No me la canté, sino que ¿qué tendría que llevar? Amor, un mensaje de amor, un mensaje de fortaleza. Ok, sigamos. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Aquí está el Monseñor del Rock. Si pudieras repetir, escaparte con un buen amigo, ¿a dónde te irías y en qué consistiría ahora esa nueva aventura? Híjole, yo creo que me iría para La Palma, man. Aprender la artesanía que nos dejó Fernando Yort. Ok, ¿lo conociste? Sí. Sigamos. ¿Cuál ha sido la peor época para el rock salvadoreño y por qué? Yo creo que la actual, porque no hay apoyo para el rock aquí en El Salvador. Ok. Si tuvieras la oportunidad de persuadir a un líder mundial de no tirar más un misil, ¿cómo lo harías? No mates a tus hijos. Ok. Siguiente, y ya casi terminamos. Termine la letra de esta canción. El amor entero de Luis López es de Dios. Ponémele música, eso sí. El amor entero de Luis López es el Señor. Muy bien, y por último, ¿de qué otro ícono salvadoreño te gustaría a ti conocer su lado B?
¿Qué hay otro ícono? Remberto Trejo, Remberto Trejo, de los Vikings y Sultán. de los Vikings. Bueno, te agradezco mucho. Vamos a tomar en consideración también tu propuesta y gracias por darnos de tu tiempo, tu hoja de vida, tu lado B, esas aventuras y eso que nos has contado aquí, que ha sido muy valioso. Para mí lo ha sido, gracias y te agradezco el estar con nosotros y te deseo mucho rock and roll y no vayas a cambiar tu estilo, pues sigamos en ese. Claro que sí, eso no puede cambiar. Moriremos con el rock and roll. Muchas gracias, Luis. Gracias, Germán. Gracias por venir. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganos en todas las redes, aparecemos como Lado B con Bruj. Y también estamos para que nos escuchen en Spotify, en Apple Podcast y siempre, siempre para estar con ustedes, llevándoles el lado más humano de esos íconos que han hecho grandes a nuestro querido El Salvador. Nos vemos en la próxima. Chao. Puro rock and roll. Bárbaro.